Yo soy Alejandra Yo soy Gabriela, y esto es Hasta que fui mamá. un espacio creado para compartir dudas, vivencias y retos para todas esas mamás que se están redescubriendo en la maternidad. ¡Oh, oh! Caminando, amor, caminando. ¡Ay, espérate, te vas a caer! Hola, bienvenidos a Hasta que fui mamá. En este episodio queremos hablar de las cosas que ahora entendemos de nuestras mamás en honor a que acaba de pasar el Día de las Madres, ¿verdad? Qué Y bonito. sí, y es como para como honrar todo lo que ellas hicieron por nosotros, lo que nos enseñaron, lo que aprendimos gracias a todos sus cariños, sus lecciones y todo esto, ¿verdad? Bueno, para empezar, vamos con la primera pregunta, que es algo que criticabas o que no entendías de tu mamá hasta que te convertiste en mamá. Creo que nunca vas a entender la maternidad hasta que te conviertes en mamá. Sí. Y eso es algo, una verdad muy dura para mí, porque siento que antes según yo ya sabía. Ah, Y hasta que me convertí en mamá fue la verdad, ¿verdad? O sí. sea, sí fue de que, híjole, hay muchas cosas en el contexto que no estamos viendo. Y el ejemplo de que yo quería que mi mamá estuviera más tiempo conmigo y mi mamá hacía lo que podía, pero también tenía que proveer, era la única proveedora de la casa, trabajaba, todo eso. Y es muy fácil y un poco como egoísta de nuestra parte como Sí. hijos, decir, ay, es que no estás haciendo lo suficiente. Sí. Híjole, es Sí. como, no tienes el suficientemente conmigo, pero te están dando lo que tienen, Ujú. ¿sabes? Sí. Y eso me recuerda mucho una historia, a lo mejor ya la he contado, pero se me quedó muy grabada. Estábamos una vez en una de esas terapia o algo así. Ujú. Era terapia grupal y estaba diciendo el psicólogo, decía que la historia de cuando el hijo te pide un peso y Ujú. que el papá le dio 10 centavos. ¿Cómo te atreves a darme 10 centavos? Y que no sé qué, eso no era lo que yo te pedí un peso. Y así quedó, ¿verdad? Y años después pasaron. Y le dijo, ¿te acuerdas de esa vez? Era lo único que tenía en mi bolso. O sea, no tenía nada más, era todo, te estaba dando mis 10 centavos, Te era estaba todo dando lo que todo. tenía. Y, y tú querías, no era lo que tú querías, pero era todo lo que yo tenía. Y como que eso me cambió la perspectiva en muchas cosas, porque sí es cierto, cuántas veces no exigimos, Sí. pero no sabemos de dónde viene o lo que la gente puede dar. Y está curioso porque lo estamos viviendo con Ujú, nuestras mamás, pero obviamente nuestro cerebro no está desarrollado ni tenemos esa capacidad de observar todos los ujú, factores que la están afectando como mamá ujú. y todas las cosas que se tiene que encargar como mamá. O sea, imagínate ahorita tener la empatía, claro, obviamente cuando estás chico, como tú dices, tu cerebro no está desarrollado y Sí, lo vives diferente. sí. Pero creo que ya como adulto te puedes hacer cargo de esas emociones y Ujú. decir, yo me hago cargo de mi niña chiquita que necesitaba bla, bla, bla. Sí. Yo me hago cargo. Mi mamá lo hizo excelente. Ujú. Hizo lo que tenía que hacer, ¿sabes? Sí. Ah, Mamá y papá. sí, mamá y papá. Sí. Pero bueno, estábamos hablando de las mamás. Sí. Entonces lo hizo excelente. Ujú. Me dio lo que me tenía que dar, ¿no? Entonces te regresas a esa niña y tú dices, yo me hago cargo de esto, ¿verdad? Sí. Pero si ahorita te pones la empatía de decir, imagínate la carga mental que tenían. Ay, sí. O sea, qué fuerte. Sí. Y ya has mencionado varias veces que tu mamá era como que la que se encargaba de todo. En mi caso, también hubo un tiempo donde mi papá no estaba. Ujú, Y hablando de qué fue lo que yo criticaba o no entendía, eran los gritos de ayuda. O sea, mm, ¿me entiendes? En ese momento tú lo veías como, "Ay, ¿por qué me está diciendo a mí que soy una niña y yo tengo un hermano que es 10 años menor que yo?" Entonces, mm, hasta cierto punto, pues ya tenía yo la madurez de ayudar y claro, de apoyar con ese bebé, sí. ¿no? Pero yo no quería. Ujú. Porque para mí, en mis ojos, yo no Ya es mi tenía por qué hacerlo. responsabilidad. O sea, yo ya tenía mis cosas, yo no tenía por qué hacerlo. Pero en ese momento, mi mamá lo que ocupaba era ayuda. Estaba ella realmente sola. Ujú. Entonces, como eso, en ese momento me pesaba y decía: "Qué flojera con mi mamá", y probablemente era la etapa donde estaba entrando a la A la pubertad, adolescencia, sí, eso sí. donde le volteaba los ojos. Y ahora lo veo, digo: "Qué friega, pobrecita". Digo, no sé si lo hubiera hecho diferente, porque en ese momento no tenía las herramientas para tener esa, empatía con ella, Claro. pero sí lo veo. Ujú. Sí lo veo y veo el momento difícil por el que pasó y, pues, la abrazo, o sea, ¿me entiendes? Y creo que lo importante aquí, algo que estás diciendo, es el reconocerlo, ¿no? Sí, El decir como que, bueno, obviamente, yo hice también lo mejor que yo pude a esa edad, con sí, mi maduración que tenía, sí. ¿sabes? Pero ahora lo veo. Ujú. Y decirlo como que, mamá, lo hiciste muy bien, Sí, o sea, ¿no? aplaudirle también Ujú, sus lo todo lo hiciste que logró, muy bien, porque lo hizo muy bien. claro. Y aquí está el pleno ejemplo, ¿no?
Es cierto, es Lo hizo cierto. muy bien mi madre. ¿Y Sí. cuál fue el primer momento donde dijiste: "Bueno, esto va un poco pegado, ahora entiendo a mi mamá"? Ufas, yo creo que desde que tuve a mi primer bebé. ¿Verdad? Sí, o sea, me cambió Te la vida. pega. Y no sé si tú sentiste esto, pero yo sentí que mi amor por mi mamá se transformó. Ujú. Y se transformó a una admiración que jamás había sentido antes. O sea, yo siempre he admirado a mi mamá porque siempre ha sido una persona, pues, admirable, ¿sabes? Sí, Y muchísimas cosas que yo decía, wow, yo quiero ser así de grande, quiero hacer cosas y bla, bla, bla. Pero cuando me convertí en mamá me dio una empatía que ujú, dije, no puedo creer que mi mamá pasó por esto y yo era esa bebé, sí, ¿sabes? Porque ahorita yo estaba viendo a mi bebé y yo lo veo con amor y con todo esto y con mucho miedo. Pero dije, mi mamá cuando me tuvo a mí tenía 19 años. estaba Entonces, chiquita. imagínate verme así como me está viendo, como que sentí que reviví, no sé, a lo mejor me puse como muy romántica, poética o todas estas Sí, cosas, pero como que todos esos sentimientos se me vinieron. sí, Y dije, ahorita estamos en otro rol y me dio mucha sí. empatía por eso. Incluso yo recuerdo cuando me convertí en mamá, o sea, bueno, cuando me embaracé más bien, que Ujú. yo le empezaba a cuestionar, es que cómo hiciste esto, es que cómo le hiciste, y luego cuando pasé de uno a 2 Sí, le decía, es que claro. cómo, 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 y me decía, mi vida, pues es que, o sea, sobrevivía, No hay opción. sobreviví, o sea, teníamos que hacerlo, y Sí. así salían las cosas. Entonces te pones a pensar de que, o sea, así como te ves, Ujú, como dice el dicho, como me ves, te verás y todo ujú, esto, es como ella estuvo en esos zapatos donde, pues, tenía miedos, tenía pendientes, tenía demasiadas cosas en la cabeza y sacaba las cosas. ujú. Es increíble, Es como increíble. que tú ponerte en esa posición. Ujú, Y no es la misma, obviamente no es la misma, o sea, ujú, ella se encontraba en una posición diferente a la que yo me encuentro, en un país diferente al que yo me encuentro. ujú. Ella tenía 3, yo tengo Pero 2. las emociones siguen siendo bien vivas Sí, y siento que muy parecidas, ¿no? sí, sí, pero sí, como que agarras un nivel de respeto por Mm, tu mamá. No, y luego cállate cuando las ves de abuelas, sí. cuando ves ese amor que le tienen incondicional a alguien que tú sacaste de tu cuerpo. Fíjate que ayer estaba hablando de esto porque, digo, no todo el mundo tiene a lo mejor la fortuna o de tener a sus papás con vida Mm, o de que hayan tenido una buena relación con ellos o bla, bla, bla. Y estaba justo hablando con mi suegra de esto y le decía, ¿cómo puedes, como vamos a decir, cuando no apruebas algo que hicieron tus papás? Bueno, que tú no lo tienes que aprobar porque al final ellos son los grandes, tú eres el pequeño, pero que sí, te lastimaron de una manera como muy fuerte. Estamos hablando de abusos fuertes o cosas así, ¿no? ujú, Como que, ¿cómo puedes llegar a sanar esa parte respetando su rol como padre o como madre? ujú, Y me lo explicó de una manera muy, muy buena y creo que a lo mejor y lo explicaría ella mejor que yo, pero así lo entendí hoy. Este, el que se puede sanar el vínculo y seguir respetando como que fue tu padre o que fue tu madre y que es, vaya, y que siempre lo va a ser y que te dio la vida, aunque la relación no esté ahí. O sea, okey, como en el tema de la relación, como que se pone, bueno, no me hace bien tener ujú, esta relación activa, sí, más aún te sigo respetando por quién eres y te doy gracias por la vida que me diste. Entonces, ajá, fue muy así como que impactante para mí pensar así, porque hay muchos escenarios, ¿verdad? O sea, de sí. cómo puede ser tu relación con tus padres. Y Es muy fuerte. superimportante tomar, o sea, estas medidas para que luego no afecten tu relación con tus hijos Ujú. o en generaciones que continúan en tu Sí. familia. Y creo que ahí es donde entra todo esto de lo de constelaciones, Sí, que se me hace muy interesante y muy difícil de comprender, la ujú, verdad. O sea, no se me hace algo sencillo a mí, en lo sí, personal, se me hace como muy complicado y como que trato de ver como esto, pero se me hace un tema muy interesante. A lo mejor y si a alguien le gusta, podemos sí, estaría padre. explorarlo un Si poquito. están curiosos con este tema de Podemos constelaciones, traer una persona cuéntenos, experta en que este nos cuente un aspecto, poquito ¿no? más y cómo afecta, pues, todo este tema de mamás y Mm. generaciones. Porque yo siento que yo me metí en esto a entenderlo un poquito más cuando iba a ser mamá, ¿no? Ah, Y, okey. ajá, sí, y que tenía yo que sanar mi relación de todo, de que aunque tenía una muy buena relación con mi mamá, como quiera tenía que sanar ciertas cosas y tenía que sanar mi relación con mi papá y darle su lugar y todo este tipo de cosas. Y que dije, wow, o sea, sí, sí me afecta de cierta manera, ¿no? Sí, a veces pensamos que no nos afecta, pero Ujú. en cosas del Del diario día a no día lo o cómo vamos viendo. reacciono yo con mis niños o bla, bla, Ujú. bla. ¿Qué frases de tu mamá juraste nunca decir y ahora dices? Ay, No lo he ¿cuántas no? pensado. ¿Cuántas A ver, no? dime tú. Pero frases tipo señoras. Sí, a ver, Por ejemplo, cuéntame. digo, me acuerdo mucho que cuando se enojaba mucho mi mamá me decía el de que
o no, bueno, esta era más con mi papá, me decía como, y que yo le expedía el porqué y me decía, porque soy tu papá. Ay, eso no, Ah, no se la copio, esa más bien la quité porque yo decía, yo quiero explicación. Entonces no me aquí me ves expliques. explicando 3 veces la misma cosa súper a detalle con mis hijas para resolver ese tema. Sí. Pero a ver, por ejemplo, con mi mamá que me decía, me acuerdo mucho que mi mamá tiene todavía esta costumbre de siempre servirnos primero a todos y ella quedarse Mm, parada para lo que se necesite. mm, Entonces, ella siempre tenía esta costumbre de servirnos, pero luego nos decía como, oigan, como que respétenme, yo también me quiero sentar a comer y todo esto. Y ahora yo hago lo mismo. mm. Y incluso me lo han preguntado mis niñas, como, ¿por qué no te sientes a comer? Y yo no sé, pues porque sé que alguien va a necesitar algo y para qué me siento si me voy a tener que volver a parar. Mm, Como que esas cosas que igual y no deben de ser, pero que las sigues haciendo, ¿me sí. entiendes? Ese es solo un ejemplo chiquito. Fíjate que eso me da mucha risa porque yo tuve, antes de tener a mi primer bebé, estaba yo embarazada y estábamos hablando mi mamá, estábamos así como que mi mamá, mi suegra, yo, Sí, y luego fue así como que dije, ay no, cuando esté el niño grande, yo sí, no quiero que se coma de mi plato. O sea, cada quien se puede servir, yo le puedo servir más comida, pero que esté comiendo de mi plato se me hace como que no me gusta, ¿no? O sea, sí, no está bien. Y mi mamá se rió mucho y me dijo, porque mi mamá siempre lo ha hecho, y me dice, y luego cuando te dicen, y mi mamá siempre me decía, recuerdo mil veces cuando me decías, mami, ya no tienes hambre, ya no te lo vas a comer, y es como el pedacito que sí te querías comer, pero te sí, decía, no, mi amor, cómetelo, ya no tengo hambre, sí, aunque te lo quisieras comer. Y ujú, dije, no, mamá, pues para eso le sirves otro, o sea, sí, es tu comida y tienen que respetar que sea tu comida. Ay, qué chistoso, ¿no? Y sí, ahorita como mamá, es mi mamá, por decir, hoy en la mañana estaban comiendo huevito los niños y me serví y Mati me dice que tiene más hambre, que se quiere comer mi huevo. Le dije, ten, mi amor, le di mi plato y ya fue así como me salí de la casa porque teníamos que hacer esto. sí. Pero dije, bueno, pues lo que dije Es que que nunca iba a hacer, es ahí que ese está. sacrificio, bueno, no sé si llamarle sacrificio, pero eso de darlo todo no lo conoces hasta que tienes hijos. Sí, Bueno, yo pienso, ¿verdad? O sea, yo de sí, verdad en mi caso también. no Sí, dimensionaba. que ya no te cuesta, ¿no? Que ya no lo ves como sacrificio, que ya lo ves Exacto, como exacto. lo natural. Sí, es como, Ujú, claro, mi amor, ujú. ¿Cómo? claro, o Ujú. sea, a mí no me afecta, lo quería, pero no me afecta el Exacto. dártelo. Entonces, Sí, como que sí, o sea, das un chorro, pero lo das con mucho amor, sí. la verdad. ¿Qué sacrificios de tu mamá valoras muchísimo más hoy? Mm, Yo creo que cada cosa que hizo por mí, desde levantarse temprano cuando estaba cansada, desde dormirse tarde, um, de darme de donde no tenía, ¿sabes? Sí. Creo que eso es algo que siempre voy a valorar mucho, Ujú, porque no importaba qué tan estresada estaba, siempre había un abrazo para mí, ujú. siempre había una sonrisa para mí. Y yo sé, ahora como adulta que lo entiendo, y Sí. ahora como adulta que conozco su vida bien, sé que muchas veces no tenía de dónde hacerlo Ujú, y lo hizo aún. ujú. Entonces sí, yo creo que esa parte la valoro muchísimo. Sí, totalmente. ¿Tú? Yo diría que el hecho de que nos conociera también a sus 3 hijos en sus diferentes personalidades y Mm, lo que necesitaban o sea, que se adaptara, vaya, que pudiera hacer ese cambio de, okey, Alejandra necesita esto, pero mi hijo necesita el otro, y el otro hijo necesita otro. mm, Entonces, el poder como realmente estar presente para los 3 de la manera en que lo necesitábamos. Y aparte, pues, como tú dices, todos los sacrificios, levantarse temprano, trabajar súper de madrugada, mm. levantarse y hacernos el lunch o el desayuno, llegar a hacer comida, estar en la tarde con nosotros, buscar cómo entretenernos. Le agradezco también mucho el que nos haya hecho ser tan pegados con la familia. O Mm, sea, yo crecí con mis primos cual hermanos, o sea, y todos convivíamos en la casa de mi abuelo. Entonces, como que eh, eh, closeness ujú. esa comunidad que formamos como primos y tíos y así, que hasta la fecha, cuando hay un evento, cuando hay una cosa, vamos todos los tíos, todos los primos. Entonces, eso lo agradezco bastante. O sea que Ahorita que estás hablando de eso, yo también crecí así. Yo crecí sí, con mis primos así de hermanos, ¿no? ajá. ¿Cómo te sientes el que tú no le proveas eso a tus Ay, hijas? es pesado. Porque yo tampoco se lo estoy proveyendo, Sí, ¿sabes? Entonces es como,
yo tuve una experiencia muy bonita en mi infancia y tuve a mis primos Sí, que, increíble. o sea, salíamos y me acuerdo que íbamos al parque todos juntos y todos en nuestra patineta y todos en nuestra bicicleta y me juntaba todos los fines de semana. Yo tenía los sábados de mis tíos. Yo me Sí, iba con mis tíos y eran como mis papás, ¿sabes? sí, Entonces, saber que mis hijos no tienen eso también me duele. sí pesa. Y no creo que seamos las únicas que estemos pasando Ujú, por esto, por algo similar. Ponte a pensar, en aquel entonces, bueno, al menos mi mamá son 6, mm, mi papá son 6. Entonces, hay mucho más posibilidad de que tengas un grupo grande de primos con sí, sí, quien sí, convivir. sí. Y, pues, tienden a ser alrededor de tus edades y digo, hay de todo, ¿verdad? Pero siempre encuentras a ese alguien. Ujú, Entonces, estuvo súper divertida esa infancia. Ahora, donde yo tengo 2 hermanos y no tienen hijos, no hay primos como sí. directos, ¿verdad? Ujú, Aparte, no vivo en la misma ciudad donde viven mis primas que ujú, tienen hijos, ujú. con los que pudieran convivir. Es difícil, es difícil. Y sientes que, porque yo siento que por decir, desde ahí venía también, ahorita que lo estamos hablando lo estoy como procesando en mi mente, pero desde ahí viene a lo mejor mi necesidad de tener una buena relación con amigas. O Sí, sea, de tener unos amigos que yo diga van a crecer como los primos, ¿no? sí, Entonces los van a poder ver los fines de semana, van a poder jugar y van a crecer así juntos, juntos, juntos. sí. No sé, a lo mejor es tratar de reemplazar o de poder apoyar lo que yo quería, Sí, ¿sabes? porque O le que lo estás que yo viví. buscando un constante a tu hijo. Ujú, Le estás buscando a alguien con que ya saben que cuentan con ellos, con que ya saben que si sale un plan, ellos van a ir. claro. Entonces, pues sí, hace sentido lo que dices de querer buscar como esa comunidad donde te sientas acompañada de la forma que te sentiste cuando eras joven, Ujú, cuando eras niña. sí. Pero sí, o sea, es fuerte ver ese cambio porque eso es algo que trajo muchas cosas positivas a mi vida, Ajá. el crecer con mis primos Y tan que de cierta cercanos. manera te hizo bien sociable, ¿no? Porque vos También. estabas todo el día con No, y luego ellos. aparte, bueno, al menos en mi caso, estábamos todos en la misma escuela, entonces ya era como Guau, que padrísimo. llegaba la familia, ya nos conocían a todos que Súper, sabían que éramos primos, sí. entonces era como que tengo el respaldo Qué estaba padre, qué muy bonita bonito eso. experiencia. Y pues sí, ahora no lo tienen, por eso yo creo que buscamos esas amistades que nos provean esa seguridad. Bueno, ¿y qué cosas de tu infancia ahora ves completamente diferente? Mm, Bueno, aparte de esto que hablábamos del crecer con los primos. sí, yo creo que la comunidad era diferente. Sí, O sea, yo recuerdo, yo tengo muy presente, y a lo mejor esto va a cambiar ya cuando mis niños estén en la escuela y tengan muchos, pero yo me acuerdo que casi todos los días yo convivía con mis amigos. O mm, sea, y que era muy común que mi mamá, aquí está, la sí, red de apoyo, que mi mamá le hablara a una, ahorita lo entiendo, a lo mejor antes para mí era como que, ya me dejaron ir a casa de mi amiga, sí, ¿sabes? Pero que mi mamá le hablara a la persona, otra persona del colegio y que dijera así como, oye, puedes llevarte a Gaby, al ratito paso por ella. sí, Y yo como que padrísimo, siempre tenemos algo que hacer en la tarde, ¿sabes? ajá, Y convivo con mucha gente. Y siento que ahorita, pues a las personas que yo tengo a mi alrededor, no siento que eso sea tan común, ¿sabes? No sé si es que cambiamos como sociedad, que ahora ya es como más individualista, o también, bueno, yo no crecí aquí, en sí. Laredo, de chiquita, entonces, pues sí, Y también incluyo la cuestión de seguridad. Por ejemplo, yo también, recuerdo, bueno, y también, ¿sabes qué? Súper importante todo esto de las redes sociales y de los sí, tablets y todo esto. sí, O sea, yo me acuerdo llegar a casa de mi abuelo, estaban mis primos, él vivía, gracias a Dios, en una calle bien bonita donde no pasaba casi nada de carros, entonces ujú, nos salíamos sí, en scooters, bicis, sí, y estábamos así, y siempre había un adulto que nos estaba viendo. Y de hecho, justo hablaba con mi mamá de esto, que me decía ella: "Oye, yo no, o sea, yo no pisaba la casa más que cuando era de hora de comida, hora de cenar". wow, qué fuerte, Y dice: "No había adultos". O sea, nos salíamos los hermanos con los vecinos, ujú, estábamos todo el día en la calle, mm, no entrábamos para nada, literalmente nada más entrábamos para cenar, y hay veces que nos metíamos hasta las 11 de la noche, wow, y los adultos adentro de la casa. Entonces, estás hablando de un cambio tremendo entre sí, generaciones. sí, Nosotros no salíamos, no tan tarde, siempre había al mínimo un adulto que nos estuviera checando, y pero salíamos todavía con bicis, scooters, patines, ujú. y ahora No, ahorita dejar a tu niño fuera es y no, como, imposible. no, no se No, y puede. aparte estás de que va a pasar el carro, Sí, y no sé si son más miedos, digo, los peligros han existido toda la vida. ujú,
Y yo recuerdo, yo tengo muy, muy, muy presente, nosotros no había adultos cuando estábamos afuera, o sea, la Ok. verdad, eran mis primos, que mis primos más grandes, pues sí me llevaban fácil como unos 11 años, o sea, ya estaban como más conscientes, ¿verdad? Ujú. Pero recuerdo mucho que estábamos jugando y todo, y luego pasó un señor y dijo, oigan, ¿quieren ir a ver un perrito? Entonces, yo tengo un perrito allá y mis 3 primas, sí, 2 primas y yo. Y Ajá. estábamos muy chiquitas, yo creo que debemos de tener unos 4 años o algo así. Wow. Y como que, ay, sí, yo quiero ir a ver y que no sé qué. Entonces, una de mis primas se mete a la casa y le dicen, ¿qué es aquí? O sea, dónde están todos los demás? Dice, pues es que yo no quería ir a ver al perrito. ¿Qué perrito? No, pues un señor le dijo que que si querían ir a ver los perritos y ahí va Gaby y mis primas, ¿no? Y luego después le dice, ¿cómo? Y sale mi tío y mi tía, y me acuerdo que salió como que con un sartén, o sea, muy de Decir un que, machete. sí, casi, casi, no con el sartén, pero fueron en friega. Y entonces mi tío grita muy fuerte, así como que, niñas, y tú, y que quién sabe qué. Y en eso, pues, nos regresamos corriendo. El señor se fue corriendo, pero imagínate que mi primo no hubiera entrado. O sea, pues sí, los peligros siempre han estado. Y Ajá. yo recuerdo cuántas veces mi mamá me dijo, no se vaya con una persona extraña y bla, 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 bla. Como Y que no lo sí, pienses en ese en momento. ese momento yo creo que pues sí, tenía 4 años, no lo pensé y digo, mi vida hubiera sido muy diferente, ¿sabes? O a lo Sí. mejor ni siquiera estaría viva. Qué bárbara, que Sí, ves que estabas bien chiquita bien también. chiquita. Bueno, y eso es algo que podemos como decir que es diferente ahora, ¿no? Como la comunidad que se hacía, ¿no? o Pero s- bueno, también puede ser diferente en cada país o en cada ciudad. sí, claro. Nosotros estamos hablando desde aquí, ¿no? Sí, sí, sí. De lo que vemos aquí. Pero sí, o sea, como que como mamás, o sea, la generación nueva de mamás se ha hecho más ansiosa, más miedosa, más Pero y es porque tienen más información también sí, y más exposición. Por sí, decir, todo lo que ves, vamos a decir, en social media sí, y que ya estás más. Creo que yo siempre he dicho, y esto no lo digo de mal plan, ajá. pero ignorance is a bliss, ¿no? Como que la ignorancia, como que. ¿Cómo se dice? Es como se dice, sí está en español, pues ponle tú, la ignorancia te da paz, o la Sí, es ignorancia cierto, porque cuando no sabes o que dices, bueno, pues no sé que esto lo hacen o que esto puede pasar, pues de cierta manera estás en paz, ¿no? sí, Y aquí nosotros también creo que hemos cometido un error de sobreinformarnos de muchas cosas o creer cosas que a lo mejor ni creer, existen, creer, o sea, ajá, que ni siquiera te informas de personas correctas y crean miedos. ujú, sí. Entonces, pues sí, también. Y luego, ¿cuánto de esto le va a afectar a nuestros niños como sociedad el día de mañana? Sí, Entonces, está bien fuerte. quería sacar una más de la diferencia, pijamadas. Sí, no, pijamadas no. O sea, Sí, tú y yo estamos de acuerdo en que nosotros no queremos sí, hacer pijamadas, no. ¿pero fuiste a pijamadas? Pero yo no, mira, Yo sí fui a muchas no, pijamadas. yo no a muchas. Yo sí iba a algunas, Ajá, pero nunca disfruté las pijamadas. Yo siempre me quería regresar a mi okey, casa. no, yo sí Entonces, las vi. haz de cuenta como que iba a las pijamadas y yo le hablaba a mi mamá a las 2 de la mañana, 1 de la mañana y decía, "Es que por favor, ven por mí". O Ujú, sea, como que no disfrutaba yo las pijamadas. ya, okey, no, yo Me sí. obligaban, o sea, mis amigas ya después era como que, ay, Gaby, o sea, por favor, Sí, pero nunca las no te disfruté. vayas. No, Interesante. nunca disfruté las pijamadas. Pero 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 yo dormí con mi mamá hasta bien grande, la verdad. Entonces, sí, como que de cierta manera dependía mucho de dormir con mi mamá. sí, ya tenías Ujú, esa forma de dormir. Pero sí, o sea, eso es algo que yo veo muy marcado ahora, ujú, de que muchas mamás con las que platico dicen de que no, mm, pijamadas no, no. porque, pues, por todo el acceso a la información que tenemos ahora. Pero también ahorita en la pijamada el niño tiene el iPad o tiene el teléfono y tienen un acceso al Ay, mundo qué en miedo. un momento, Que ¿sabes? sí, Antes no lo tenían. Ponle tú que iban a hacer tonterías, a lo mejor sí, pero ahorita tienen acceso a muchísimas cosas que no están supervisadas, ¿sabes? sí, todo O eso las va personas que cambiando. vivan en la casa, que ni sabes quiénes son, ¿verdad? Sí, o que si llega el primo, el tío, Exacto, el sí, lo amigo sabes. del no sabes, esa es la Ujú. cosa, no sabes. Y ahora, Pero eso en aquel siempre ha pasado, ¿estamos de ajá, acuerdo? ajá, ajá. Siempre ha pasado. Siempre ha pasado, nunca se sabía quién iba a estar, Ujú. pero, pues, no sé, tal vez nuestros papás estaban desesperados por tener un break. También. Y ahora, no estoy diciendo que todas las personas sean malas. Hay gente que, qué bonito confiar en gente y saber que sí. O sea, Sí, ay, es que no sé, está bien difícil porque ese es también un no tema puede, súper muy, polémico. muy difícil. Sí, o sea, eso es algo que tú y yo hemos decidido, pero que Exacto. cada quien Cada sabe quien lo por puede qué, hacer y y lo cómo, puede, y ajá, porque puede decir, no, yo sí tengo mi gente que confío al 100 y, sí, o sea, qué bueno, ¿verdad? Tener eso. o que no tienes opción más que O que no confiar, tienes opción también. ¿verdad? Ujú. No tienes opción más que confiar. Sí, yo no sabía que existen, y bueno, ahorita
pero estaba yo tomando un curso y Sí. no sabía que existen como daycares de 24 horas. ¿Tú sabías? Aquí en esta ciudad. Me ¿Qué? pareció la cosa más como, wow, me abrió los ojos. Le dije, claro, y toda la gente que trabaja de noche tienen que dejar los niños en alguna parte. Wow. Pero me pareció muy interesante que es un tipo de escuela que abre, pero las 24 horas. Y que o sea, los llevas para que se duerman Para que ahí. duerman Hace ahí. cuenta. Ujú. Entonces ahí Wow. los cuidan. Pero Está, bueno, pues si se despiertan, porque los puedes tener desde bebés. sí. Entonces se despiertan, pues ahí se encargan. Lo que se me hace complicado pensar es cómo luego la persona que va a trabajar regresa Uy, sí, y tienes tiene que que dormir. cuidarlo, ¿verdad? Ajá. Ujú. Sí, O qué de que pesado. dormir 2, 3 horas y ir por él Sí, o ella. qué Ay, pesado. qué difícil. Bueno, good to know. Ujú. Em, ¿Qué hábitos o costumbres terminaste copiándole a tu mamá? Pues yo ya Sí, mencioné el de quedarme parada para ver a quién tengo que atender. sí. Pues creo que inconscientemente muchos. No es algo que tenga Sí, como consciente, pero sí veo que me parezco mucho a mi mamá en muchas cosas. Y en muchas cosas tengo que decir, a ver, ¿quién quiere ser, no? sí, O sí, sea, sí, exacto. O sea, por ejemplo, cosas en la cocina que hago ujú, como ella, que ni siquiera me lo he cuestionado porque lo hacía así, simplemente lo hago porque mi mamá lo hace. Y claro. no me lo cuestiono hasta que mi hija me dice, oye, mami, ¿pero por qué haces esto? Sí, ajá, No sé, tu abuelita sí me enseñó sí, y ajá. así lo hago. La vez pasada me pasó eso con la cáscara de huevo. Nosotros comemos mucho huevo duro, ¿no? Sí. Se estaba agarrando la cáscara de huevo y luego me dice mi esposo, ¿te puedo decir algo? Y Ujú. yo, ¿qué? Y me dice, es que me molesta mucho cuando metes el huevo, o sea, la cáscara del huevo en el extractor de comida. Sí, Y dice, ¿por qué lo haces? ¿Por qué no lo pones en la basura? Y yo dije, es que me acuerdo que mi mamá decía que ponían las cáscaras de huevo para que se limpiara el extractor. Y bueno, no tiene sentido, ¿verdad? Entonces me metí en internet y no, pues no. Y dije yo, ay, ¿verdad? O sea, bueno, y aparte que tenemos también el acceso al Internet sí, para antes no checar existía, todo lo que ¿verdad? hacen Sí, de que y ahora le digo cuando a veces me dice: "Oye, haz esto o ponte esto", y yo: "¿Y dónde viste eso? sí, ¿Dónde lo aprendiste? ¿Por qué?". O sea, ya se lo empiezo a cuestionar porque veo que mi sí, hija me lo cuestiona a mí. claro. Entonces, como que, sí es cierto, ¿de dónde vienen esas creencias? Ajá, como que a lo mejor venía Son de, no sé, sí, generacionales, o sea, de la abuela, de la abuela, de la abuela, de la abuela, y muchas veces son reales, sí, muchas de veces, información que ellos tenían que, pues, de alguna forma lo descifraron. sí. Pero sí hay cosas Si que alguien sabe por qué se meten las cáscaras de huevo en el extractor para limpiarlo, y yo díganoslo. tengo otra, una que le cortas las orillas de los pepinos y luego lo frotas. Ay, de las calabazas, ¿no? Que Yo según que las para calabazas no. sacarle lo agrio. ¿Será verdad? Pues Ve mi tú a nana saber sigue diciendo que sí es cierto. Yo la verdad no lo hago. qué episodio tan Se random me este que sí, estamos haciendo, de verdad. Qué episodio tan extraño. Bueno, vamos a ver. Hay, pónganos sus cosas raras que hacían en su casa, o que siguen o que haciendo siguen y no haciendo. saben el por qué. O sea, que Sí, nada más es porque vieron a sus papás haciéndolo y lo siguen haciendo, pero no saben por qué, exacto. Por ¿verdad? favor, porque me quiero reír. Sí, yo también. Este, a ver, esta está un poquito más densa la A pregunta. ver, vamos a ver. ¿Hay algo por lo que ahora quisieras pedirle perdón a tu mamá? Ay, yo creo que ya lo he hecho. Ujú, Tuve la oportunidad de hacer un curso con mi mamá de terapia muy bonito, que lo recomiendo al 100. Este, y lo tuve con ella. ujú. Entonces hubo un momento donde fue, hazte chiquita otra vez, ¿sabes? Y mi mamá me abrazaba y, y algo que yo hago mucho, que lo recomendaría que siempre lo hicieras si tienes la oportunidad, es yo pongo mi oído en su corazón. Y eso se supone que te recuerda la vida. Entonces te recuerda cuando tú estabas en la pancita de tu mamá y tú escuchabas su corazón. Ujú. Entonces, hazlo como que por unos 5 minutos, nada más acuéstate y escucha su corazón. Sí. Y hay algo mágico en eso, Mm, donde te haces pequeña otra vez. okey, lo voy a hacer, sí me gusta. Entonces, en esa tuve yo la oportunidad y creo que para mí es como el juicio. Ujú, O sea, cuando crecí siempre fui muy juiciosa de yo todo. también. Entonces fue decirle, tú eres la grande, y esto lo hago mucho con mi mamá. A mí me ha costado, hace un proceso de terapia muy grande, de decir, tú eres la grande y yo soy la pequeña. Y respeto todas las decisiones que tú haces. O el típico de que yo siempre quise ser su mamá, que yo le quería resolver la vida. Como Mm, que, ay, yo puedo decirle a mi mamá que haga esto, yo le ayudo con esto, yo puedo hacer esto. Es como, hey, bájate, ese no es tu lugar, sí, tú eres la hija. sí, Entonces no lo voy a resolver la vida de mamá, porque ella lo va a hacer perfecto. Como sí, lo haga, va a ser perfecto. sí. Entonces, para mí fue el juicio, el bajarme el juicio y pedirle perdón
por criticar Sí. o de cierta manera pensar que lo estaba haciendo mal. Sí. Pues yo también diría lo mismo. La verdad es que el juicio en ese momento no lo hice con ninguna intención maligna de decir, No, de para nada. criticarla o de hacerla menos. No sabía, no estaba consciente de todo lo que estaba sucediendo alrededor. Mm, Y sé que he reaccionado de maneras fuertes y feas. mm, Trato de pedir perdón, incluso ahora de adulta, ujú, porque me han pasado esas reacciones. sí. Y trato de pedir perdón cuando las cosas pasan. Como que eso es lo que siento que he tratado de mejorar, como cuando me doy cuenta de que cometí el error, ir a hablar con ella y decir: "Hey, no puedo estar mal contigo, no quiero estar mal Ujú, contigo, discúlpame por lo que hice, ujú, no me quiero justificar en mi forma de ser, pero, esto pasó, o estaba pasando por esto, ujú, o sentía esto". ujú. Y la neta es que mi mamá es un ángel, o sea, mi Sí, mamá siempre es de que mi vida no pasa nada. Sí. sí, ay, hermosa, Ujú. la amo. Bueno, ahora dime, ¿qué entiendes ahora sobre el déjame descansar tantito de las mamás? Fíjate que cuando llegaba mi mamá, y Ajá, esto fue algo que tuve que entender como adulta. Recuerdo que mi mamá pues trabaja todo el día y luego llegaba y siempre veía la tele. O ujú, sea, veía como su novela, ¿no? Que ella llegaba a ver su novela, que me acuerdo que en México eso se usaba muchísimo. mucho, Entonces era como la novela de las 8 a las 9. O sea, yo me dormía yo creo que bien tarde, bien porque, tarde. ajá, era de 8 a 9. Ahora, mi mamá de verdad quería ver su novela. Yo me imagino, estuviste trabajando desde las 7 hasta las 8 de la noche, llegaste a la casa, estás cenando. Y yo siempre era muy cariñosa con mamá, entonces yo me aseguraba que tuviera toda su comida. Y lo, fíjate, ay, es que sí, pobrecita mi mamá. Reminiscing. Sí, los cotonetes yo los usaba para escribirle mensajitos bonitos en la cama. Entonces yo le ponía, te amo, mamá, con puro cotonete, imagínate. Entonces, pues ahí todos los cotonetes y pues un despapalle, ¿sabes? Y yo pensaba que mi mamá iba a estar súper feliz, como que nada más decía así como que: "Ay, mi amor, gracias". Si no lo valoró, pues sí, iba a tener que limpiar, ¿sabes? Era como, ahorita entiendo esa parte Sí, y bueno. Entonces, bueno, regresando a lo de la tele, me decía así como que: "Mi amor, déjame descansar un ratito, voy a ver la tele". Y yo quería hablar, porque siempre he hablado mucho, y quería seguir hablando y hablando con mi mamá. Entonces, mi mamá tenía una regla de que yo podía hablar en los comercial. anuncios, sí. Y yo estaba así como esperando todo el tiempo a que el anuncio saliera, ¿sabes? Porque Sí, ya quería hablar con mi mamá. sí, Y yo decía, ¿por qué no quieres tú hablar conmigo? En mi mente chiquita decía, ¿por qué no nada más quieres? O sea, porque es más importante la tele que yo. O mm, sea, así lo sentía. Ahora entiendo que hay veces que ya estás hasta acá, que ya no puedes contigo misma sí, y que es como, déjame nada más veo algo que no hace que mi cerebro piense y ahorita que, no sé, a lo mejor duraban 5 minutos antes del anuncio, lo que sea, esos 5 minutos los necesitaba mamá para escucharme a mí y decir, ay, que fui con mi amiga, que hice esto en la escuela y poder interactuar conmigo, ¿sabes? A lo mejor esos eran los momentos donde ella necesitaba descansar. 100%. Y ahora lo veo como ayer que te digo que tuve un día terrible, este, que fue, ya déjenme en paz, váyanse a jugar. O sea, necesito tiempo para Sí, recargarme. No hay manera que pueda ser todo el tiempo para alguien más y nada para mí, ¿sabes? sí, totalmente. Sí, incluso te pones a pensar de que me acuerdo mucho que mi hermano y yo veíamos mucho una película repetitiva, repetitiva, y digo, no se lo critico porque la verdad es que nosotros bien felices, entretenidos, pero, tengo la memoria de nosotros estar viéndolo y ella dándonos un snack o algo. Pero ella estaba en friega, lavando ropa, doblando, guardando, o sea, no estaba ni sentada, Ujú, pobrecita. ujú. Entonces, ya llegaba la noche y era como que mi papá ya nos leía el cuento, y yo creo que ahí era donde aprovechaba para recostarse un rato, porque pobrecita todo el día, y aparte se levantaba Sí, madrugada para bañarse para irse a trabajar. sí. Entonces, pobrecita. O Sí, sea, está ahorita que lo fuerte, ya estamos lo hablando ajá, porque si ahorita tu mamá fuera tu amiga, o ujú, la persona todo lo que pasó tu mamá fuera tu amiga, dirías: "No manches, ¿en qué te ayudo?". O sea, al menos yo diría eso, ¿en qué sí, te ayudo? ¿Qué puedo sí. hacer para hacer tu vida más fácil? Y en ese momento yo lo veía como: "Ay, mamá, ¿por qué me estás pidiendo que te ayude a bajar esto?". Ujú. Cosas así chiquitas. Sí. Que era como: "Ay, mamá, Y lo es". pueden explotar al punto de que: "Mijita, ayúdame, o sea, no haces nada", y ahí es donde empieza toda esta parte, es como que: "¿Por qué me está pidiendo eso?". Y sí, Ujú. y es como la falta de empatía, No, ¿sabes? y aparte tú les decías: "Mamá, voy llegando de la escuela, no quiero hacer Estoy eso, bien cansada. estoy bien cansada". Y ella no te decía, y no te contaba las cosas que hizo y que le faltaban de hacer.
y tenía Y que que hacer todo es la lista interminable, nunca interminable. termina. Ay, no. Sí, Ahorita que lo estamos como ya diciendo al aire, o sea, es muy sí, fuerte, ¿eh? darte cuenta de todo lo que hicieron. Bueno, bueno, esto es parte de las cosas, como decimos, invisibles De que la carga hacen mental. que hacían nuestras mamás que no veíamos y que luego, pues, nos cuestionábamos el por qué estaban tan cansadas o cosas así, y Ujú, ahorita nosotros lo estamos viviendo, ¿no? ujú. ¿Y qué miedo o preocupación de tu mamá ahora entiendes perfectamente? Tal vez algún permiso que no te daban o cuando, o sea, yo siento que, digo, ahorita todavía no lo experimento como ya de más grande, Sí, es que pero cuando en tienes niños más grandes supongo que va a ser muy diferente. sí, Sí, porque yo siento que mi mamá tenía como un sexto sentido de decir: no la voy a dejar salir con esa amiguita", o sí. hoy no quiero que vayas", porque a veces se usaba que nos llevaban a plazas comerciales y Mm, nos dejaban ahí con nuestras amiguitas, ya un poquito más ujú, grandes, y, ¿sabes qué? Hoy no, y yo: "¿Pero y por qué no?". "No, hoy no vas, hoy no vas", ujú. pero porque hoy no vas. Sí, Como ese sexto sentido de decir, sí. no sé qué sentían en ese momento de que a veces los permisos venían muy fácil y a veces era un no rotundo. Fíjate que mi mamá siempre fue muy más en el lado permisivo, ¿sabes? En ese Ajá, aspecto, como que no ponía era muy fácil yo sacar permisos para cualquier cosa. Y supongo que también porque, pues, todo el día estaba trabajando. Entonces era como de: sí, "Okey, mi amor, pues, si quieres hazlo", ¿no? Como nunca y creo que eso también me hizo ser como la mamá chiquita, ¿no? Como que la ajá, mandona y como que yo podía y bla, bla, bla. sí, Pero sí hubo muchas veces de personas que me decían: "Mi amor, considéralo, de verdad, no me encanta esa niña, no me gusta", y siempre terminaba siendo verdad. O sea, siempre sí, era la verdad. Y bueno, eso se te empieza a desarrollar muy fuerte, yo creo que desde que nacen tus niños. Ese sexto sentido que sabrá Dios cómo se explica científicamente, ujú, pero sí es cierto, o sea, sí tienes tú cierta que sabes, sí. ¿sabes? No, y aparte que como adulto puedes ver Cosas que no intenciones de ves. niños que Claro, no hay forma de que lo vean porque simplemente su cerebro todavía no está no está desarrollado listo. para poder verlo. Ujú, O sea, como todavía no conocen el sarcasmo, ese tipo claro. de cositas Ujú. que igual y ya se los están aplicando de alguna manera ciertos amigos. O que de cierta manera ves al adulto, ¿no? Entonces ves al papá y dices: no, pues yo no quiero que mi hijo se junte con personas así, porque al Sí, final de cuentas, pues el niño va a ser un reflejo de sus padres. Qué fuerte, oigan, qué fuerte pensar así, pero es cierto. O sea, ves a los papás y dices, pero también, qué fuerte que el niño pague por lo de sus papás, porque no siempre el niño va a ser como igual los que sus papás. papás. Entonces dices, oye, mis papás son bien feos y yo soy súper lindo y me estás juzgando. Es que, Es una decisión muy difícil, sí. pero, pues, como adulto sí te basas en lo que ves, porque piensas que el niño va a absorber lo que está viviendo día a día. Ajá, y qué horror también que como niño, es que las 2 cosas, ¿no? O sea, Sí, tú tratas de proteger a tus hijos, pero también qué horror de pobre chiquitín que dices, imagínate que todo el mundo me haya tratado mal nada más o me hayan excluido porque por lo que las decisiones de mis papás, sí, ¿sabes? Que tampoco son sus culpas. no, O sea, qué fuerte. Sí, fuerte. sí se me quedó así como que la Sí, boca de que dije, madre mía, es guau, cierto. es cierto. Em, ¿Qué enseñanza de tu mamá aprecias más ahora que tienes hijos? El amor infinito, el amor que no termina, el que sí, el que nunca me sentí, puedo decir, nunca me sentí no amada. Me Mm, sentí hubo muchos sentimientos que tuve que sentía que a lo mejor mi mamá no tenía tiempo para mí o que a lo mejor yo, pero nunca fue no amada. O sea, ujú, siempre me sentí amada. sí. Y yo quiero que si un día mis niños están hablando en un podcast de hasta que fui papá, Como este, dice el es que mi Santi. chiquito dice, mamá, ¿vas a hacer un podcast, el podcast de hasta que fui mamá con tía Ale? Y yo, sí, mi amor. Bueno, yo voy a hacer hasta que fui hijo. Lo amo, me encanta. Pero bueno, si algún día están así platicando con alguien, espero que siempre sepan que los amé con toda mi alma. O Sí, sea, si yo muero el día de mañana, a mí me gustaría que supieran que siempre los amé con toda mi alma. sí, Que la regué, probablemente. Que lo hice muy bien, también lo hice muy bien. sí, Pero siempre los amé. O sea que mi amor jamás fue condicionado. Esta es la cosa que le sí. aprendí a mi mamá. Que el amor no estaba condicionado con la conducta. Mm, Que si yo me portaba mal, o que si yo hacía algo que estaba mal o que la he decepcionado, claro que 1000 veces la he decepcionado y supongo que vaya más de lo que yo puedo comprender, ujú, pero su amor no dependía de lo que yo hacía, sí, ¿sabes?
Entonces espero que mis niños sientan eso, que no tienen que portarse de cierta manera para que yo los ame. O sea, yo los amo como 100%, sean. 100%. Ujú. Y yo agrego a esto que también esa es una de las enseñanzas que me dio mi mamá sobre el amor infinito, el que ella siempre va a ser un lugar seguro, hasta Mm, ahora, y me lo dice y me lo recuerda, y con sus apapachos físicos, con sus apapachos mentales, con su estarme checando, con el qué necesitas, todo sí. esto, o sea, el siempre saber que tengo ese lugar seguro, Ujú, y no sé qué voy a hacer el día que mi mamá no esté. ujú. Pero eso, yo creo que el enseñarme que tengo ese lugar seguro para yo también poder proporcionarle a mis hijas ese lugar seguro. Y qué privilegio tener esto, ¿verdad? O sea, de Ay, verdad, sí. qué privilegio tan grande poder decir esto de De tus nuestras papás. mamás, Ujú, que fueron mamás involucradas ujú. a su manera, como podían, Como pudieron. Y lo hicieron genial. y siguen. Ujú, Y como decía al inicio, sí, verlas ahora en su faceta de abuelas para mí es súper satisfactorio, o sea, sí. como que ver todo ese amor que te tenían y que ahora te lo pueden dar sin tantas preocupación de la educación o de, ¿me entiendes? Como que ya Claro, es un sin amor, tanto estrés. ajá, Ujú, ya es un amor sin que viene sin la palabra educar, ujú. los límites, las presiones, los miedos. O sea, bueno, no que no lo tengan, pero Es completamente diferente porque ya no es es más como no libre. cae la responsabilidad toda en ti, Sí, ¿sabes? es más Entonces, a pesar de que sienten cierta responsabilidad por ser los abuelos, pues no es lo mismo a ser los padres, ¿sabes? 100%. O sea, es un Ujú, amor que es más libre, sí, ujú. así lo diría yo. Y para ya cerrar este episodio, en honor a nuestras madres, ¿crees que hasta que eres mamá entiendes realmente cuánto te amó tu mamá? Está difícil porque no quiero decir que la gente que nunca tiene hijos no entiende cuánto los amó sus padres, Mm, ¿me entiendes? O sea, sí sí, siento que es una línea muy tenue en ese aspecto, pero siento que en mi caso, definitivamente. O sea, siento que yo no podía dimensionar cuánto me amaba mi mamá hasta que yo amé a alguien de esa manera. ¿no has tenido momentos, y me ha pasado a mí, por eso te pregunto, donde estás, no sé, peinando a tus hijas, cepillándole los dientes, ya al final del día, y te dicen mami, o te dicen mami, no sé qué, o mamá, no sé Mm, qué, y de repente es como, wow, soy mamá de alguien. mm, O, o pensar que tú eres esa chiquita y que tu mamá sí, estaba en esa situación y cómo tú la ves bebé vulnerable y que tu mamá, bueno, no sé cómo me ve a mi mamá, si a veces todavía me ve vulnerable y con esos mismos ojos de que me imagina como una niña chiquita, pero pensar en eso, en que un día tu mamá estuvo en la posición en la que tú estás con tus chiquitos ahorita y es como, sí, ¿qué se sentirá también el ser mamá de alguien ya grande, que ya se fue de la casa? sí. ¿Y cómo pones? Y creo que ya lo veremos y estaremos hablando de ese tema cuando sean más grandes, pero no sé, esta frase se me hace muy fuerte, pero es educar a un niño para que no te necesite, que quiera venir, pero que no te necesite, ¿no? Entonces, como cuando los veas y dices, ay, o sea, te sigo viendo bebé, sé que no lo eres, y tener que recordarte de que sé que no lo eres. Y te tengo que dejar. Ajá. Fíjate, y ahorita que esas, perdón, pero es que esto se me vino a la mente y creo que refleja mucho esto, ¿no? Estábamos en una fiesta Ujú, y mis niños apenas, o sea, se están acostumbrando a convivir con más niños como del diario, ¿no? Entonces había muchos sí, niños nuevos y era, haz de cuenta, como que un brincolín o no brincolín, pero un inflable de agua. okey. Entonces le dije a mi niño más grande, le dije, vamos a hacerlo juntos y que no sé qué, o sea, no me voy a subir, pero dale, mamá, quiero estar contigo, mamá, quiero estar contigo, mamá, quiero estar contigo. Así, lo estuve diciendo como 100 veces. Y yo, ok, lo vas a hacer genial, vamos, órale, dale, dale, dale. Y papá, papá, estás papá. Y estaba así como que muy nervioso, no sé. Sí, Y yo, y lo estaba haciendo genial. Y luego después le dije a mi esposo, vete para allá, yo lo hago con él. Entonces ya lo empecé y luego me alejé yo un poquito más. Y le dije, aquí estoy, es que está el sol, no quiero estar en el sol, lo estamos haciendo bien, dale. ¿Me estás viendo, mamá? Te estoy viendo, mi amor, y así, así. Y luego me fui a la silla y luego mi esposo quiere regresar. Y le dije, no, no vas a regresar, lo está haciendo genial, no le quites la oportunidad de aprender. Y luego después me fui y lo hizo solo, sin mí, ¿sabes? Y pensar que así va a ser la vida, donde cada vez le tengo que dar menos ayuda. Y lo estoy haciendo por su bien para hacerle un hombre bueno el día de mañana, ¿sabes? qué difícil.
Y es algo que vemos todos los días mientras van creciendo, Ajá. cuando ya los mandas a la escuela pero te digo algo que pasó hace poquito, eh, mi niña grande estaba preocupada por la chiquita porque va a entrar ya a la escuela grande, ¿no? Ujú. Y este, me dice: "Mami, es que, ¿cómo le va a hacer si necesita pedir permiso o si necesita ir al baño? ¿Cómo le va a hacer? Está muy chiquita, es que, ¿cómo le va a hacer?". Y le dije: "Mi amor, ¿cómo le has hecho tú Mm. en estos 3 años que llevas de escuela y que yo no he estado ahí? Tú ya te cuidas, tú ya te defiendes, tú ya te ves por ti misma". Ujú. Y se sonrió así como orgullosa, y Que te lo había me hecho. dio tanto gusto que se haya dado cuenta de que ella va creciendo Ujú. y que lo puede lograr sola y que no tiene por qué tener miedo porque, o sea, ya puede ver para atrás y decir: "Ya pasé 1, 2, 3 grados y todo este tiempo que estoy en la escuela mi mamá no está", y sí es cierto, he podido sacar las cosas adelante. Y fue como le hizo así y dije yo, hice que se sintiera orgullosa. Ujú. Hice que pueda ver el valor que tiene sobre ella misma. Exacto. Entonces, eso es como que pedacitos que te regala la vida Sí. de decir, pues sí, nos vamos a tener que despedir de la forma en que vivíamos de alguna manera, pero el verlos a ellos, Más grandes y más fuertes y más seguros y decir: "Lo hice bien". sí, Y ahí es donde me doy el crédito también yo y digo: "Lo hice bien". sí, Y qué bonito poderte decir eso en el espejo: "Lo hice bien, Alejandra, sí, lo hiciste bien". sí, sí, totalmente. Y digo, mamás vamos a hacer Ujú. toda la vida, simplemente hay que como ir evolucionando con la Ujú. etapa en la que nos encontramos y aprender todos los días de lo que nuestros hijos nos van porque nuestros hijos nos van a enseñar mucho. Ujú. Tus más grandes maestros, Así es. de verdad. Y bueno, quiero terminar este episodio Ujú. dedicándoselo a mi mamá, Silvia, De mi mamá Yadira. con mucho amor. Este, pues muchas gracias por acompañarnos en este episodio tan emotivo. Y yo les quiero decir a todas, lo están haciendo bien, lo Muy bien. estamos haciendo bien. Y abrácense muy fuerte. Sí. ¡Más fuerte! Gracias. Nos vemos en el próximo episodio de Hasta que fui mamá.